continuamos con más herramientas de Microsoft Excel. Hoy en la lección número 12 vamos a aprender cómo cambiar el tipo de gráfico, también cómo crear algunos gráficos de área, algunas recomendaciones especiales en el momento en que vayamos a crear los gráficos y también crear gráficos con secciones de tabla. Así que no demos más espera y empecemos. Aquí voy a hacerle cambios a esta. Resulta que tengo en esta gráfica analiza la cantidad de ventas por trimestre. Resulta que esta gráfica también, entonces para mí es una gráfica repetida, no me funciona. Quiero cambiarla por una de barras que me analice por tiendas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir aquí al botón a la sección de diseño y hacia el lado derecho voy a encontrar un botón que se llama cambiar el tipo de gráfico. Le voy a dar un clic y él me abre y me permite escoger el gráfico que yo quiero. Entonces quiero uno de barras, vamos a ver de los recomendados, uno de barras, pero que me muestre por tienda. Este me muestra por trimestre, de columnas por trimestre, columnas por tienda. Voy a cambiarlo por este. Listo, este me muestra por tiendas. Hace un análisis por tienda, pero me lo muestra en columnas igual que acá. Y yo lo quiero es en barras, que sería en forma horizontal. Aquí mismo en diseño voy a encontrar un botón que se llama cambiar entre fila y columna. O sea que estos tres van a pasar acá y el dinero va a quedar abajo. Voy a darle ya está seleccionado mi gráfico, voy a darle un clic y vean el cambio. Veamos, cambiemos el gráfico, busquemos uno de barras, que me funcione. Listo, en este caso Excel no me ofreció lo que yo quería, entonces vamos a hacerlo de forma manual. Voy a seleccionar ahora sí uno de barras y vamos a modificarlo nosotros. Listo, aquí me ofrece, pero está muy corto, el gráfico no se alcanza a ver por los números. Me toca ampliarlo. Y aquí está. Un análisis por tienda. Tengo un análisis por trimestre. Y tengo el de líneas. Entonces el de líneas también me ofrece todo lo más que los otros me ofrecen. Estilos, puedo cambiar los colores, puedo cambiar entre filas y columnas. Este, por ejemplo, si yo lo tengo de esta manera, como él me lo arroja al principio, no se entiende mucho, no se puede hacer un análisis muy claro, pero si lo cambio de esta manera, mejora. Cada línea representa una tienda y el eje horizontal representa el tiempo, primer trimestre, segundo, tercero y cuarto. Entonces yo puedo analizar la tienda 1. Me dice la tienda 1 entre el primer y segundo semestre tuvo un ascenso en ventas, bajo, pero lo tuvo. Y de ahí en adelante, del segundo al tercero, subió muy rápido. Hubo muchas ventas. En el cuarto también fue rápido, pero si vemos la inclinación entre tercero y cuarto es menor la del tercero, o sea que disminuyó un poco las ventas. Puedo decir, el tercer semestre fue el trimestre con mayor número de ventas. La tienda 3, que es la gris, entonces la tienda 3 tuvo un ascenso leve, muy similar al de la tienda 1, tal vez un poco más grande. En el segundo trimestre, entre el segundo y tercer trimestre, creció pero muy poco, y en el último trimestre del año cayó. Fue muy bajo. Hubo una reducción en las ventas muy grande. Y aquí tengo y puedo analizar también la tienda 2 mirando la línea naranja. Aquí puedo cambiar el tipo de gráfico.
pero no con el objetivo de cambiar las gráficas, sino cambiarle el estilo de las líneas. Voy a seguir trabajando con líneas, pero no quiero esas. Entonces línea, y vean que acá tengo líneas, la que estoy usando es como líneas sobremontadas. Aquí tengo líneas apiladas, líneas por separado. Voy a seleccionar una de ellas y me muestra nuevamente mis tres tiendas, mis tres líneas, pero ya separadas, para un análisis más claro, más sencillo. Resulta que puedo utilizar esta, entonces me muestra con una línea de 100%. Vamos a cambiarla. Entonces, en relación al 100%, que sería la suma de estos valores, el 100% serían estos totales. Entonces tengo acá mi línea y me muestra una comparación entre ellas y el 100%. Puedo seleccionar unas que vayan con puntos. Los puntos indican los valores. Entonces cada punto de estos corresponde a estos. Por ejemplo, tienda 3 en el tercer trimestre es 280.000. La tienda 3 es gris, sería el tercer punto. 1, 2, tercer punto. Entonces vean que el valor que cuando acerco el mouse que me muestra es 280.000, que es el mismo que se encuentra en la tabla. También puedo hacer líneas 3D, entonces líneas 3D parecen más cintas que líneas. Y lo mismo puedo hacer con todas las demás gráficas. Entonces si tomo la de barras y voy al botón cambiar tipo de gráfico, me mantengo en barras, no voy a cambiar el tipo sino voy a cambiar la forma. Entonces tengo estas que por ejemplo son barras tridimensionales inclinadas. Listo, y acá arriba entonces me da las opciones. No vamos a encontrar la misma cantidad de opciones para cada uno. Si nos damos cuenta, la de barras no es que nos provea de una gran variedad. Entonces, por ejemplo, entre esta y esta, la diferencia es como del final. Entonces, por ejemplo, estas barras que nosotros tenemos, todas tienen una altura diferente. Llegan hasta un punto diferente. Estas se apilan dentro de un 100%. Y lo que hacen es mostrarme un porcentaje. ¿Cuánto ocupó cada tienda en su trimestre? Entonces yo puedo comparar aquí, por ejemplo, las tres tiendas en el trimestre. Si yo miro el trimestre 1, el primer trimestre que es el azul, veo que quien le fue mejor fue a la tienda 3. Si miro el trimestre 4, a quien le fue mejor fue a la tienda 1. Pues su espacio amarillo ocupa más. Y para la gráfica de columnas, igual. Puedo cambiar el tipo de gráfico. Y acá lo que va a hacer es, si me mantengo dentro de columnas, me va a ofrecer diferentes opciones. Aquí, por ejemplo, estas son interesantes porque me separa todas las tiendas y me separa todos los trimestres y me permite verlos como en columnas. Y vamos a volverle a dar color. Y me permite también un análisis al doble. Entonces al mismo tiempo puedo comparar tiendas y trimestres para ver qué crecimiento o decaimiento tuvo cada una. Vamos entonces a trabajar un tercer grupo de gráficos. Vamos a trabajar con este. Aquí entonces tengo una tabla que prácticamente tiene un encabezado y tiene muchas opciones. Aquí yo podría escoger, si yo selecciono toda mi tabla, vamos a hacerlo y vamos a ver qué nos dice Excel. Vamos a pedirle que nos recomiende un gráfico y él nos arroja estas. Entonces yo miro, me da la opción de sumar las edades, una gráfica donde prácticamente solo estaba mostrándome la afición, estaría acá, y él toma la edad como un número. Él asume que 14, como decir, 14 personas en bolos, 24 en baloncesto, o sea que esta gráfica estaría equivocada. Aquí
También vean, incluso él no sabe qué colocar en esta zona. Si yo miro las gráficas, resulta que Excel no me puede generar una gráfica clara para esto. Porque aquí prácticamente es como una tabla que tiene un encabezado por filas, pero tiene muchos encabezados en columnas. En esos casos lo que yo tengo que crear es un gráfico y yo mismo decirle que quiero. Aquí por lo menos puedo utilizar gráficos de circulares. Entonces yo quiero mirar la cantidad de personas por sexo. Entonces vamos a agregar un gráfico circular. No me aparece nada porque no tengo seleccionado nada. Entonces si aparece en blanco es porque jamás seleccioné aquí algo. Puedo hacer dos cosas: borrarlo con la tecla suprimir, selecciono esta columna y ahora sí inserto mi gráfico. Entonces vemos que él tampoco me lo logra comprender. Listo. Aquí por ejemplo esta columna esta me presenta bastantes problemas de esta tabla. Esta tabla no es para un análisis porque no hay comparación. Si lo intento, digamos, con números, intentémoslo con edad. Insertar, gráficos. Entonces él me va a mostrar una gráfica seleccionando las diferentes edades, pero no me dice nada más. Vamos a intentarlo con otra columna. Entonces digamos que escogemos dos, el apellido y la edad, y voy a usar una de barras que me permite trabajar con dos columnas. Si la observamos tampoco me dice nada. Entonces esto tiene que ver con lo que en el video anterior les explicaba, que más que hacer una gráfica es saber y entender qué dice la gráfica. Por ejemplo, esta tabla no me dice en sí nada, no puedo generar un análisis como tal de ella, a menos que modifique la tabla o que genere un análisis primero pero en otra tabla. Esta tabla es solamente como una base de datos, contiene una información y no más. Vamos a probar con otra diferente. Esta, por ejemplo, tiene una serie de datos y además tiene los encabezados. La manera adecuada para diferenciarlas es por la forma en que están construidas. Así que debemos tener en horizontal texto, en vertical texto y lo que las une a ellas dos, números. Si miro esta entonces, en horizontal texto, en vertical texto y en la unión de ambas, números. Si voy a esta, tengo texto, texto, pero aquí tengo de todo. Tengo texto, tengo números, tengo letras, tengo dinero, tengo fechas. Entonces, eso me permite comprender que esta tabla no me sirve para hacer una gráfica así como está. No quiere decir que sea imposible. Si yo la manipulo la tabla y la organizo de otra forma, puedo crear una gráfica. Pero así como está en este momento, no me lo permitiría. En la última, es igual. Texto, texto y la unión de ambas, números. Aquí voy a hacer algo diferente a lo que hicimos en este ejercicio. Aquí también teníamos totales, pero los totales no los tocamos. Mis tres gráficas son en base a la información de la tabla. Aquí entonces vamos a crear una gráfica para esto y otra gráfica para los totales. Entonces voy a seleccionar mi primera parte, voy a ir a insertar, esta así como está, podría ser buena una gráfica de área. Entonces voy seleccionando, mirando cuál se ve mejor. Esta, por ejemplo, es más, me gusta bastante, explica muy bien.
Entonces vemos que ampliémosla un poco y la analizamos. Esta gráfica me muestra las comparaciones de las personas y los incentivos que reciben a nivel económico, el salario, las horas extras, las horas totales, incentivos, etcétera. Aquí por ejemplo entonces resulta que yo puedo comparar cada una con relación a las demás, puedo comparar cuánto recibe cada persona mirándolo de esta manera. Listo, aquí mi tabla resulta que trae esta columna que corresponde a la cantidad de horas totales, es decir, la suma de estas dos. Esta columna no debería estar metida en la gráfica, o dejar esta y eliminar estas dos. Esta tabla es mucho más compleja, entonces voy a eliminar mi gráfico y aquí incluso puedo sacar tres. Voy a usar solamente estos, voy a usar los nombres y voy a usar estos tres. ¿Cómo hago esta selección? Que eso no lo hemos trabajado todavía. Entonces, selecciono común y corriente esta columna, un clic en nombre, arrastro hasta David y ahí suelto. Aquí voy a mantener presionada la tecla control y selecciono desde horas totales, arrastro hacia abajo, luego arrastro hacia el lado, suelto el botón del mouse y suelto el botón control. Y puede seleccionar dos áreas diferentes. Voy a pedirle nuevamente una gráfica de área. Entonces sigue igual, solo que ya no me muestra las 5 columnas, me muestra 3 columnas. Entonces me muestra las horas totales, me muestra el salario de cada uno, los incentivos y el salario como tal. Y por persona, entonces yo puedo ver que por ejemplo todas las personas tienen una cantidad de horas totales muy similares. Si yo miro la barra azul no se ve mucha diferencia, a excepción de Juan que se alcanza a ver un poco más abajo. Si yo miro los números, Juan es el que menos tiene, pero entre los demás no hay mucha diferencia. En el caso de los incentivos vemos que Amparo, que María y que Juan no recibieron incentivo. David sí, y aquí cae la barra, está en cero y vuelve y sube, y Miguel y Vicente sí. Si miramos nuestra tabla, entonces Vicente recibe incentivo, Miguel también, Juan, María y Amparo no, y David sí. Y en los salarios, entonces vemos que el salario de David, mucho más alto que el de Amparo, María recibe un poco más que de Amparo, Juan es el que menos recibió, y Miguel y Vicente también recibieron una buena cantidad. Esta gráfica me permite analizar muy bien. Ahora voy a agregar otra tabla que va a ser para analizar la parte de los totales. Entonces, para esta podríamos usar, aquí también me afecta, así como me afectó aquí esta separación, me afecta también para estas. Puedo sacar una de horas, que sería con estas. Entonces selecciono estas dos y voy a crear una gráfica circular. Listo, entonces veamos que acá me tomó solamente estos dos datos, me coloca como el 928 es el dato 1, el 39 es el 2, no me tomó estas dos como queríamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar sobre esta parte, necesito que él me tome aquí, clic derecho sobre esta zona y voy a ir al formato de leyenda. Hemos llegado al final de la lección número 12. En la próxima lección seguiremos viendo cómo crear gráficos a partir de secciones de la tabla. Los invitamos para que continúen en este curso de Microsoft Excel básico.